En este video vamos a empezar a ver una nueva herramienta del análisis matemático, las integrales. Pero para eso, antes vamos a ver cuál es la idea que está detrás. Para eso, supongamos que nosotros tenemos una función definida en un intervalo AB acotada, ¿sí? Y que nos proponemos calcular el área debajo de la curva de dicha función. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Una manera de hacerlo, al menos aproximadamente, sería la siguiente. Dividimos el intervalo B en una determinada cantidad de subintervalos, que no necesariamente tengan el mismo tamaño, ¿sí? Ahora, dentro de cada uno de esos subintervalos, ¿sí? Calculamos cuál es el máximo de la función en cada uno de esos subintervalos, ¿sí? Calculamos el máximo de la función. Y una vez hecho eso, dibujamos los rectángulos que tienen como altura el valor de dicho máximo en cada intervalo y como base el ancho del intervalo, ¿sí? Dibujamos estos rectángulos. En cada intervalo, ¿sí? El rectángulo que va hasta el valor del máximo de la función, ¿sí? En ese intervalo, obviamente. Y nos va a quedar estos rectángulos que yo estoy haciendo acá dibujados. Y ahora ustedes fíjense que si calculamos el área, ¿sí? De los rectángulos, el área de los rectángulos, ¿sí? Lo único que nos va a sobrar, ¿sí? Si quisiéramos calcular el área de la función, son estos tramos, ¿sí? Que están acá. Estas partes que están acá son partes que no, ¿sí? Que no están en el área de la función. Por eso decimos que esto va a ser un valor aproximado del área debajo de la curva, ¿sí? De la función, del área debajo de f. Bien, la idea interesante acá es la siguiente. Si hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Solo que ahora tomamos intervalos más chicos, con exactamente el mismo procedimiento. Fíjense, déjenme que haga el dibujo, ¿sí? Sería este rectángulo aquí, este rectángulo acá, ¿sí? De nuevo lo mismo, hago los rectángulos que van hasta el máximo de la función en cada intervalo, ¿sí? Este acá. Ahora voy a tener muchas menos partes que me sobren, ¿sí? Ahora voy a tener muchas menos partes que me sobren, ¿sí? Este dibujo de acá, este de acá, este de acá y este de acá que me sobra, ¿sí? Entonces, al aumentar la cantidad de rectángulos, es decir, al aumentar la cantidad de subintervalos que tengo dentro del intervalo B, voy a tener un valor más aproximado del área debajo de la función. De igual manera, podríamos hacer algo similar, pero ahora, ¿sí? En vez de tomar en cada intervalo el máximo de la función, tomar en cada intervalo el mínimo de la función y dibujar los rectángulos, ¿sí? Nos va a quedar algo similar a antes y va a pasar lo mismo, solo que ahora al calcular el área de la suma de estos rectángulos nos va a faltar pedazos para llegar a la función. En el primer caso, a medida que aumentemos la cantidad de subintervalos que tomamos, cada vez nos va a sobrar menos. Así, haciendo esto yendo hasta el mínimo de la función, cada vez que tomemos subintervalos más chicos, ¿sí? Nos va a faltar menos para llegar al valor del área de la función. Bueno, ahora la idea que quiero introducir es cómo vamos a formalizar esto. Y esto lo vamos a formalizar de la siguiente manera. Va a haber que definir una partición, ¿sí? Partición del intervalo AB, que es justamente eso que les comentaba, dividir el intervalo B, ¿sí? En subintervalos, partición de AB, ¿sí? Que sería agarrar un conjunto de puntos A, que lo vamos a llamar x0, x1, ¿sí? x2, así siguiendo, hasta xn-1 y xn que llamamos AB, ¿sí? Es decir, agarramos n puntos entre A y B, ¿sí? Agarramos el intervalo AB, ¿sí? Y lo dividimos, ¿sí? Con estos puntitos de por acá, ¿sí? Con B igual a xn y A igual x0, ¿sí? Esa va a ser una partición del intervalo AB. Fíjense que
el largo de cada intervalito lo podemos calcular fácilmente haciendo x2 menos x1. ¿Sí? El largo del intervalito iésimo, si aquí tenemos a xi menos 1 y aquí tenemos a xi, el largo de este intervalito lo calculamos como xi menos xi menos 1. Bueno, ahora tenemos que definir cómo vamos a encontrar el máximo de la función en cada intervalo. Y a eso llamamos m sub i como el supremo, ¿sí? Es decir, el mayor elemento de f de x, ¿sí? En un intervalo, cuando x está en el intervalo, xi menos 1, xi. ¿Sí? Y a el mínimo en cada intervalito lo definimos como el ínfimo de exactamente lo mismo, ¿sí? De f de x, ¿sí? De f de x, cuando x pertenece a este intervalo de acá, ¿sí? Es decir, al mínimo, por ejemplo, si aquí tengo a xi menos 1 y a xi, ¿sí? Acá voy a tener a m sub i, ¿sí? Y aquí voy a tener a m sub i, ¿sí? Al máximo en ese intervalo y al mínimo en ese intervalo. Bueno, ahora déjenme que pase para acá abajo y ya les comente, si yo tengo una función f en un intervalo AB y agarro una partición P de ese intervalo, cómo calcular la suma del área de los rectángulos que están por arriba, que es esto que tengo acá dibujado, y la suma del área de los rectángulos que están por abajo, que es esto que tengo acá dibujado. Empecemos con la suma del área de los rectángulos que están por arriba. Eso es igual, lo vamos a llamar sumas superiores de f con una partición P, ¿sí? Esto P indica la partición que tomamos, f la función, en el intervalo, ¿sí? A, B. Y fíjense que eso va a ser igual a la suma del área, ¿sí? Porque es lo que, digamos, justamente definimos como la suma del área de todos estos rectángulos a este S sub P de f, que es la suma superior de la función, ¿sí? Dada una partición P en el intervalo AB. Ahora, eso es la suma del área de los rectángulos. El área del primer rectángulo es la base por la altura. La altura en este caso va a ser m sub 1 por, ¿sí? x1 menos x0 por el largo del primer intervalo. Eso es el área del primer rectángulo, ¿sí? Acá tenemos x1 y x0 es a. Y así tengo que seguir ahora con el segundo intervalo, m2, con x2 menos x1, que es el largo del segundo intervalo, y así siguiendo, sumando, hasta el área de último rectángulo, que es m sub n, ¿sí? Por xn menos xn menos 1. xn, no se olviden que llamamos a b, ¿sí? Tengo acá el xn menos 1 y a b, que es xn. Bueno, esto lo podemos escribir de manera más compacta como la suma, ¿sí? Desde i igual a 1 hasta n, ¿sí? De m sub i por xi menos xi menos 1, ¿sí? Así se definen las sumas superiores de una función en el intervalo b dado una partición p. Ahora, si nosotros queremos las sumas inferiores, ¿sí? Eso sub p en f, que es la suma del área de todos los rectángulos que están por abajo, es algo parecido que se escribe de esta manera. Muy parecido, es lo mismo, suma desde i igual a 1 hasta n de, ahora, m minúscula sub i, ¿sí? Del mínimo de la función en cada intervalito, por el largo de esos intervalitos, ¿sí? Y así es que tenemos definidas las sumas superiores y las sumas inferiores, que son el área de todos los rectángulos que están o bien por arriba, en este caso, o bien por abajo, en este caso. Bueno, vamos a pasar por abajo a ver un ejemplo concreto, ¿sí? Dada la función, ¿sí? f de x igual a x, que fíjense que la ventaja que tiene esta función, esto vale 1, esto vale 1, es que el área, ¿sí? Debajo de la curva, entre 0 y 1, vale base por altura sobre 2 de este triángulo, que es un medio, ¿sí? Esta es la base, esta podría ser la altura, o esta es la altura y esta es la base, ¿sí? Bueno, pero entonces vamos a ver cuán bien aproxima las sumas inferiores,
¿sí? Dada la partición, vamos a tomar a la partición P igual, vamos a tomar a la partición 0, ¿sí? 0,25, 0,5, 0,75, 1. ¿Sí? Vamos a tomar esa partición y vamos a evaluar las sumas inferiores. Fíjense, esa partición es 0,25, 0,5, 0,75. ¿Sí? Esa suma que queremos calcular, ¿sí? Perdón, déjame que escriba. Lo que queremos calcular es la suma de esa partición P de la función f, que como les mostré recién, se calcula como la suma desde i igual a 1, en este caso n va a ser 4, ¿sí? De m sub i por el ancho de cada intervalito, que en este caso es 0,25, ¿sí? Bueno, fíjense, los rectángulos, si los dibujamos, van a ser estos de acá, ¿sí? Lo que estamos calculando es el área, o más bien dicho, la suma del área de todos estos rectángulos, ¿sí? Y vamos a ver cuánto se parece el área de todos esos rectángulos al área debajo de la función. Bueno, ahora lo que hay que hacer es calcular m sub 1, m sub 2, m sub 3 y m sub 4. Pero eso es muy sencillo por la razón siguiente, porque la función, al ser f de x igual a x, sabemos que en cada intervalito el valor mayor de la función va a ser el punto que esté más a la derecha, ¿sí? Perdón, m sub 1 va a ser fácil porque lo que queremos calcular es el menor valor de la función en cada punto, ¿sí? En el intervalo 0, 0,25, el valor mínimo de la función es 0. En el intervalo 0,25, 0,5, el mínimo valor de la función es 0,25. En el tercer intervalo, el mínimo valor de la función es 0,5, y en el cuarto intervalo, el mínimo valor de la función es 0,75. Es sumamente fácil hacer esto porque la función, digamos, es sumamente simple, ¿sí? La función f de x igual a x, en un intervalo cerrado sabemos que alcanza su mínimo en el menor número, ¿sí? En el número más a la izquierda. Bueno, pero entonces ahora podemos calcular esto. Esto va a ser igual, ¿sí? a 0,25 por la suma desde i igual a 1 hasta 4 de m sub i. Entonces esto es igual a 0,25 por m1 más m2 más m3 más m4, que es 0 más 0,25 más 0,5 más 0,75. Y esta suma da igual a 0,375. Esta suma por 0,25 da 0,375, que es igual a 3 octavos. ¿Qué pasó? No nos dio un medio, ¿sí? No nos dio 0,5 porque estamos calculando la suma inferior con esta partición dada, y nosotros sabemos que lo que vamos a estar calculando es la suma del área de estos tres rectángulos. También está el rectángulo de acá, pero que tiene altura 0, ¿sí? El rectángulo de acá tiene altura 0. Y la suma del área de esos tres rectángulos da 3 octavos. Fíjense que 3 octavos es relativamente parecido al área de verdad de esta función, que es 4 octavos. Bueno, si uno siguiera tomando particiones, ¿sí? Si tomara particiones con más, digamos, subintervalos, ¿sí? Por ejemplo, en vez de hacer que vaya de 0,25 en 0,25, hiciera una partición que vaya de 0,05 en 0,05, vería que está obteniendo cada vez valores más aproximados al verdadero área debajo de esta curva. Lo que vamos a ver en el video siguiente es cómo la integral, en definitiva, está definida muy en relación con este concepto de sumas inferiores y de sumas superiores.